Entonces vamos a empezar con el ejercicio número 16, que dice: un ingeniero viaja en un avión que vuela a 2000 metros sobre el nivel del mar y observa los barcos B1 y B2 con ángulos de depresión de 25 y 34 grados respectivamente. Determinar la distancia entre los barcos si A. Estos se encuentran en semiplanos diferentes. Entonces pues ahí, como vemos en la gráfica, los dos barcos se encuentran en semiplanos diferentes. Entonces pues primero que todo vamos a hallar la distancia aquí de X, que es la distancia que hay del barco al lugar donde se encuentra el avión. Entonces para eso usamos la razón trigonométrica tangente de 25 grados, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto en este caso, aquí como vemos, vendría siendo la altura, que son 2000 metros, sobre el cateto adyacente, que es desconocido. Entonces ahí despejamos X de la ecuación. Entonces decimos que X es igual a 2000 metros sobre la tangente de 25 grados. Entonces hacemos el cálculo y eso nos da 4289 metros. Entonces tenemos que esa es la distancia de X. Ahora vamos a hallar en el otro lado la distancia que hay del barco a este lugar, que sería el cateto Y. Entonces utilizamos la razón trigonométrica tangente de 34 grados, que es igual al cateto opuesto, que es la altura, sobre el cateto adyacente, que es el que vamos a hallar. Entonces, tangente de 34 grados es igual a 2000 metros sobre Y. Entonces ahí despejamos Y de la ecuación. Entonces tenemos que Y es igual a 2000 metros sobre la tangente de 34 grados. Haciendo el cálculo, esto nos da 2965 metros. Entonces ya tenemos la distancia X y la distancia Y. Entonces ahora, para hallar la distancia entre los dos barcos, sumamos las dos distancias. Entonces tenemos que 4289 metros más 2965 metros es igual a 7254 metros. Entonces decimos que la distancia entre los dos barcos en semiplanos diferentes es de 7254 metros. Y bueno, entonces ahora vamos a solucionar la parte B del ejercicio 16, que si los barcos se encuentran en el mismo semiplano. Entonces pues para hallar la distancia que hay entre los dos barcos, pues primero tenemos que hallar la distancia que hay del barco número 1 al lugar donde está el avión. Entonces pues para eso utilizamos la razón trigonométrica tangente de 25 grados, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto en este caso sería la altura, que son 2000 metros, sobre sobre el cateto desconocido, que lo vamos a llamar X. Entonces ahí empezamos a despejar X de la ecuación. Entonces decimos que X es igual a 2000 metros sobre la tangente de 25 grados. Esto es igual a 4289 metros. Entonces ya tenemos la distancia X. Ahora vamos a hallar la distancia Y, que es la distancia a la cual se encuentra el barco número 2 del lugar donde se encuentra el avión. Entonces utilizamos la razón trigonométrica tangente de 34 grados, que es igual a cateto opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto vendría siendo la altura del avión, que es de 2000 metros, sobre el cateto adyacente, que vamos a llamar Y. Entonces ahí despejamos Y de la ecuación. Decimos que Y es igual a 2000 metros sobre la tangente de 34 grados.
Esto nos da 2965 metros y ya tenemos la distancia Y. Entonces, pues, ahora para hallar la distancia que hay entre los barcos, tomamos la distancia X y le restamos la distancia Y. Entonces decimos que 4289 metros menos 2965 metros es igual a 1324 metros. Entonces ahí podemos concluir que los barcos, el barco número 1 y el barco número 2 están a una distancia de 1324 metros si los barcos se encuentran en un mismo semiplano. De la cima de una montaña de 532 metros de altura con respecto a un río cercano, el ángulo de presión de un punto P en la ribera más cercana del río es de 52,6 grados y el ángulo de presión de un punto Q directamente opuesto a P en la otra ribera es de 34,5 grados. Los puntos P y Q y el pie de la montaña están en una misma horizontal. Obtengan la distancia correspondiente a la anchura del río entre P y Q. Para hallar la distancia al punto P, utilizamos la razón trigonométrica tangente de 52,6 grados, que es igual al cateto opuesto, que en este caso es la altura de la montaña, que es 532 metros, sobre el adyacente desconocido que llamaremos X. Entonces despejamos X y decimos que es igual a 532 metros sobre la tangente de 52,6 grados, que es igual a 406,74 metros. Para hallar la anchura entre los puntos P y Q a la distancia Y le restaremos la distancia X, que es 774,06 metros menos 406,74 metros. Esto es igual a 367,32 metros. Decimos que la anchura de la distancia es de 367,32 metros.